A partir de ahora, el Partido Popular va a tener que, si quiere continuar gobernando, pactar con Vox. Esa es la clave y el titular de las elecciones de ayer. Y muchísimas personas sí que se están planteando si esto, de cara al futuro, de cara a las próximas semanas, meses, puede ser el principio del fin de Moreno Bonilla. El discurso de Génova de que el centrismo andaluz frena a la extrema derecha, además, se ha gritado y a partir de hoy el PP andaluz depende 100% de Vox para poder gobernar. Le faltan esos 2 diputados que hablábamos antes para la mayoría absoluta. Y el Partido Socialista también pierde 2 diputados, se quedan 28. Vox sube 1, se quedan 15, aunque ayer hicieron una gran fiesta, pero indudablemente yo creo que Vox, lo que se analiza en el día de hoy es que a Vox le come sus propias aspiraciones, porque siempre, elección tras elección, parece que va a conseguir mucho más, que va a romper un porcentaje mucho mayor, y ayer se vio que el aumento de Vox fue de un 0,3%. Muy poco en cuanto a porcentaje de votos. Y luego la sorpresa mayor en la izquierda andaluza fue cómo ha irrumpido en la mesa Adelante Andalucía, consiguiendo 8 diputados, cosa que indudablemente no se esperaba que hubiese esa diferencia con Por Andalucía, que se queda en los 5 que ya tenía. La gente va a participar, está participando. Esto le estimula a la gente para que entienda que la cuestión política, aunque nos quejemos o no nos guste, son cosas de todos. Efectivamente, y me parece muy interesante analizar la participación. Como justo has dicho, esta ocasión, esta elección respecto a 2022, que es verdad que todavía se consideran esas elecciones que son post-pandemia, que estaban ahí aún saliendo de la pandemia de COVID que habíamos vivido, en este año, 2026, la participación ha sido de un 64,8%, casi 9% más que hace 4 años. ¿Y esto en qué se refleja en los votos? Pues bueno, por supuesto que ha votado más gente y por lo tanto la repartición de estos escaños que estábamos hablando antes, que efectivamente como se reparten la misma cantidad de parlamentarios, pues lo que baja o sube no tiene por qué significar que un partido baje, no significa que pierda votos, pierde porcentaje de votos, eso indudablemente, pero sí que, por ejemplo, el Partido Socialista ha sucedido que, aunque pierde 2 diputados, ha ganado más votos que en las últimas elecciones. Y esto es una clave que a nivel estatal se tiene que tener muy en cuenta para las posibles elecciones generales que a priori serían en 14 meses, seguramente después de las municipales, que es justo dentro de un año. Ese Partido Socialista ha ganado 60.000 votos desde hace 4 años. Y Adelante Andalucía, 146.000 votos más. En este caso, en la izquierda, el único partido que ha perdido votos es Por Andalucía, pero solo 20.000, que respecto a que haya ganado los otros 2 partidos progresistas, han ganado tantos votos más, es un punto muy interesante analizar que la participación hace que más personas sean capaces de salir a votar y votar a estos partidos progresistas. Oye, como tú estás explicando ahora las cosas con estos detalles, en esta observación, que el resto de la población mira todos estos datos. No creo. No creo que el resto de la población mire estos datos, aunque creo que sí se hace cada vez más, y esto está más que estudiado. El análisis posterior a las elecciones cualquiera, ahora es mucho más profundo que hace unos años más recientemente. No me quiero ir como ya hace a los años 80 porque era otro panorama, pero desde hace unos años sí se ha profesionalizado el análisis politólogo y sociológico de cómo van evolucionando las votaciones, y sí que tenemos presencia en los medios de comunicación generalistas de personas que sí explican en profundidad qué es lo que ha sucedido en cada elección, el traspaso de voto de un partido a otro, cómo es el perfil del electorado, como veíamos ayer que aquí que tuvimos la presencia de David Moscoso, sociólogo, y de Rodri también, Rodri Ramis, sociólogo. Pero Rodri estuvo genial. Estuvo genial. Los dos son geniales y aportaron unos datos fantásticos. Por ejemplo, en cuanto a que el perfil de este votante de Adelante de Andalucía era muy similar a el de Vox en el sentido del puro perfil, no digo del votante, pero el perfil sí es muy similar. Votante joven y luego ya lo que diferencia a Vox es que es muy urbanita, es más de ciudad. Por ejemplo, en Córdoba Capital, ya que estamos aquí retransmitiendo desde Córdoba, en Córdoba Capital, Adelante Andalucía supera a Por Andalucía en porcentaje de votos y en votos. Pero en la provincia no sucede lo mismo, principalmente porque es un feudo de Izquierda Unida y por lo tanto continúa manteniendo esa fuerza, y Córdoba es la única provincia de toda Andalucía en la cual consigue representación la izquierda del PSOE, y Por Andalucía supera Adelante Andalucía. No hay ese sorpaso de Adelante a Por Andalucía. En Córdoba, indudablemente, Por Andalucía puede mantenerse en un positivismo algo mayor que en el resto de la comunidad, porque no ha sido superada por Adelante Andalucía. Oye, esto de que las izquierdas puedan unirse en el futuro, eso sería, no sé, un resultado más favorable
si eso ocurriera? ¿O no afectaría mucho? Esto me parece muy interesante. Indudablemente es de lo que más de cara a la izquierda, por supuesto, se lee en los medios de comunicación, en las opiniones e incluso en los grupos de WhatsApp entre amigas y amigos, porque la gente se pregunta si puede haber una coalición entre Adelante Andalucía y Por Andalucía, entre estos partidos. Y si eso sería positivo y sumase. Nunca hay que simplificar tanto como para decir, como están en la izquierda, suman. Pues no suele ser tan simple como eso, porque se ha demostrado que no siempre que haya estos partidos que entre sí superarían, por ejemplo, a Vox en porcentaje, muy probablemente no habría movilizado, como estábamos viendo, no habría movilizado ese voto si no existiese Adelante Andalucía en este caso. Eso parece clarividente. Luego está el que esto han sido unas elecciones andaluzas. Y por supuesto, entonces, los partidos regionalistas consiguen tener mucha más fuerza que si fuesen otro tipo de elecciones, ya fuese municipales o generales. Porque si fuesen generales o municipales, sí consigue tener algo más de fuerza, a priori, siempre a priori todo, y según lo que hasta ahora está estudiado, la política está para que se cambie en sí misma, pero hasta ahora los partidos regionalistas donde más fuerza tienen, por supuesto, son en las elecciones regionales. Entonces, esa suma de votos y ese pacto posible. Bueno, ayer entrevistábamos a José Manuel Jurado, una de las personas que está dentro de Por Andalucía, que ha estado dentro de Podemos y que está indudablemente en esas conversaciones de si puede haber pacto dentro de Andalucía, por poner el principal ejemplo. Decía que él aspiraba a eso, a que hubiese un Adelante Andalucía con Por Andalucía unido, porque es necesario para, sobre todo, unas elecciones generales. Ahora mismo, efectivamente, se estarían perdiendo diputados por la ley DONT a mansalva. Efectivamente, entre la izquierda. Entonces, luego ya es opinión, si esa posibilidad es real o no. No sé, si queréis opinar sobre si creéis que eso se puede dar. No sé, eso lo dejamos para la gente que sepa más, tenga más información de estudio más de las cuestiones políticas. Yo aquí te pregunto, porque no sabía yo significar mucho el tema, porque lo desconozco. Pero en todo caso, el hecho de que hayan partidos como Adelante Andalucía, que son de la región, defienden la zona donde ellos se mueven, y hay otros partidos similares en distintas regiones del país, ¿se pueden juntar esta gente? Muy buena pregunta. Ayer Gabriel Rufián, en cuanto se sabía ya un gran porcentaje de los votos, publicaba en sus redes sociales que se alegraba de los resultados y hablaba precisamente de esto, insinuaba que era necesaria una unidad de estos partidos regionalistas o plurinacionales que depende de la comunidad autónoma en la que estén, se reflejan de una manera o de otra. En unas comunidades son más independentistas, en otras comunidades simplemente son más de simbolismo de la comunidad, pero creo que ayer José Manuel Jurado comentaba aquí, sí parece que es más complejo que se lleguen a acuerdos. Que se lleguen a acuerdos entre una Xunta aragonesista, pues eso, muy de Aragón, claro, obviamente, solo de Aragón, y un Adelante Andalucía solo de Andalucía, un Esquerra Republicana solo de Cataluña, y luego en Cataluña no está solo Esquerra Republicana como partido regionalista, identitario, catalán, por supuesto, independentista. Obviamente hay partidos más a la derecha, pero incluso hablando de dentro de la propia izquierda hay más partidos que son así. Por ejemplo, está la CUP, que ahora tiene muchísima menos fuerza, pero que en el pasado ha tenido mucha fuerza, y entonces sería como valorar un nuevo paradigma, sin duda alguna, de quiénes estarían dentro de esa posible coalición. Pero aquí cabe la idea, o al menos el pensamiento, sí, que si se sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Algo hay que hacer diferente. Efectivamente, yo creo que ahí está la clave que intenta personalidades como Gabriel Rufián movilizar. Que algo distinto es lo que haría que, como hemos visto en esta ocasión, hubiese más participación, y esa gente que ya ha salido en las dos últimas elecciones generales, que ha hecho que haya gobiernos progresistas, que salgan de nuevo o más incluso. Y se está demostrando que funciona estos partidos regionalistas, que funciona el que haya un partido que, uno, está centrado en el territorio, y dos, no tiene ningún precio que pagar de estar gobernando en Madrid. Lo cual, pues, a esta coalición de Por Andalucía parece que sí le ha sucedido, que sí le ha pasado factura el que se le echa en cara el que las cosas a la gente no le vayan mejor, no lo note tanto, el que en el día a día tus condiciones, realidades, tus condiciones materiales hayan mejorado. Entonces, ese partido, como por ejemplo sucedía en Galicia, ayer analizábamos el caso de Galicia, el BNG, hasta hace unos años, la izquierda en Galicia, la izquierda estatal, la izquierda de Izquierda Unida y Podemos, por ejemplo, sí que era muy fuerte, pero
el BNG se ha comido y ya en las últimas elecciones gallegas ya dejó de existir la izquierda que no fuese regionalista. Se ha quedado el BNG con todos los parlamentarios y está disputando la primera posición al Partido Socialista Gallego. Es decir, se está posicionando como el rival para ser la primera fuerza en la izquierda y en el caso de que hubiese un posible gobierno, que en este porcentaje de que ahora mismo vivimos en una España que sí que está muy igualada, los porcentajes de gente que se posiciona en la izquierda y en la derecha, otra cosa ya es la gente que va a votar, sí que si efectivamente más gente sale a votar, podemos ver que en comunidades autónomas como Galicia y quién sabe si en un futuro en Andalucía gobernase una izquierda regionalista y que fuese el PSOE el que tendría que verse si apoya a esa izquierda para que no gobierne la derecha o no. Cosa que creo que se pregunta mucha gente si el PSOE estaría dispuesto a no gobernar en algún lugar y quedarse en un segundo plano apoyando. Paradigma Radio 90.2 FM. Pero eso es pensar muy, no sé si es fantasía o ficción, ¿no? No sé, efectivamente, creo que todo lo que se valore ahí ya son futuribles, todo lo que podamos hacer. Esto obviamente pues ya es más complicado basarse en datos. Pero en todo caso, la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Y dijera, oye, pero todo esto que tú explicas, ¿cómo se traslada a la vida cotidiana de los ciudadanos para darnos cuenta que estos cambios son necesarios? Para darse cuenta de que estos cambios son necesarios, creo que es muy complicado. Porque lo que detecta, y según hablábamos ayer, David Moscoso nos daba los datos concretos, no los tengo ahora mismo conmigo, pero en el programa de ayer sí que se comentaron, la gente sí vota en un panorama estatal. Piensa, mucha parte de la gente, no toda, por supuesto, y cambia muchísimo cómo vota la gente si son una elección autonómica o unas elecciones municipales o unas generales. Pero sí que muchísimas personas votan porque Pedro Sánchez está en el gobierno y entonces mi vida mejora y castiga, como estamos viendo, por ejemplo, al Partido Socialista, que pierde en porcentaje de votos porque está gobernando en España y entra ahí una persona que era la mano derecha de Pedro Sánchez, como es Mario Jesús Montero. Entonces, bueno, creo que el cómo vota la gente y lo que le llega a la gente, además, a corto plazo es muy complicado y se juega en lo mediático el que el Partido Popular salga perjudicado teniendo que llegar a estos acuerdos con Vox. Porque, por ejemplo, en esta ocasión se ve perjudicado, indudablemente pierde un 1,51% de los votos y Vox solo gana 0,3%. Es decir, ese reparto pierde entre la derecha y la extrema derecha. Uno de los motivos puede ser por esos pactos a los que está llegando, que gente que votaba al Partido Popular ya no le parece tan bien que el Partido Popular vaya a gobernar con Vox y acepte. Cosa que me parece muy interesante recordar, que en España se llegó a hablar de un cordón sanitario a Vox, en el cual no se le invitaba a debates, no se le invitaba a medios de comunicación, a un partido ultraderechista que ahora está en todos sitios. Y creo que ese cambio de normalización de la extrema derecha es tremendo. Ha sucedido en muy poco tiempo y en nada de tiempo un partido ultraderechista ahora gobierna con el Partido Popular en muchísimos sitios. Quiero recordar una cosa. El primer lugar en el que el Partido Popular gobernó gracias al apoyo de Vox fue Andalucía y fue Moreno Monilla. Cosa que se olvida también que el gobierno se formó por Ciudadanos y Partido Popular, pero con el apoyo de Vox, si no, no podría haber formado gobierno. En su momento, sí. Efectivamente. En todo caso, las cuestiones que ahora se van a mirar o qué va a pasar, por ejemplo, aquí hablamos con unos padres que estaban reivindicando pues una línea en el colegio donde estaban llevando a sus hijos, ¿no? ¿Qué colegio? No me acuerdo. ¿López Diegues? López Diegues, sí. López Diegues, vale. Era por recordar esa lucha vecinal que está habiendo efectivamente en el López Diegues, que todo nuestro apoyo, porque efectivamente... No, es que han venido varios, entonces ya ahora mismo no te voy a decirte con exactitud. Pero en todo caso vienen los padres a reclamar y a ver que haya un cambio y que se cuide más la educación pública. Aquí hablamos con las Marías Blancas muy regularmente, donde está en una situación que se está privatizando la sanidad pública. Con los resultados que se están obteniendo, o que se obtuvieron ayer en las elecciones, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿O lo podrían seguir haciendo PP y Vox juntos, si quieren seguir privatizando la sanidad pública? Muy buena pregunta. Aquí la duda es si van a llegar a ese acuerdo.
quiero recordar que Vox en la campaña electoral ha repetido insaciablemente lo mal que está la sanidad. Es verdad que generalizan mucho y su discurso es qué mal está la sanidad. No te das cuenta, dirigiéndose al oyente, no te das cuenta de que pides cita y no te dan hasta dentro de 20 días. Utiliza el mismo discurso que la izquierda en ese sentido. Porque funciona, por supuesto, y porque en gran parte es una realidad. Entonces, si llegan a un acuerdo PP y Vox, lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas es que es más salvaje aún. Las medidas del Partido Popular de privatización se llevan a un punto que no se está viendo que por pactar con Vox en otras comunidades autónomas mejore ni la educación pública ni la sanidad pública, porque no están ahí para eso y porque lo que exige Vox no es eso. Aunque en campaña sí hable mucho de eso, pero lo que exige Vox para poder entrar a gobierno y poder pactar con el Partido Popular es prioridad nacional, que ha sido su mensaje en estas elecciones y que, según los datos que tenemos ahora mismo, le ha funcionado, ha conseguido mantener ese porcentaje y porque cala ese discurso de que prioridad antes para los que son de aquí, Pero, aunque todos claro, son de eso le explica a la persona normal y corriente, prioridad nacional, ¿lo entenderá? Es que es muy simple ese discurso. Entonces, claro, entiende, yo creo, sí, pues eso, es lógico, que primero los de aquí. Es que es muy simplista, es lo que sucede con los discursos simplistas, que se quedan en eso y que no hay mayor profundidad. Obviamente dice, una vivienda primero para el de aquí, pero sus medidas para que haya más vivienda no son tampoco reales ni se están viendo en las comunidades autónomas en las que consiguen poder. El Vox está consiguiendo poder en comunidades autónomas que lo único para lo que está afectando, ayer teníamos aquí a Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura, y nos contaba cómo lo que está haciendo Vox en Extremadura es conseguir que deje de haber clases de árabe, por ejemplo, en pueblos en los que había una grandísima población árabe y que en esos pueblos, además, esas clases las pagaba Marruecos. O sea, no tenían ni que pagar ni tan siquiera, no era dinero del erario público. Y entonces que al final las medidas son tan culturales y simbólicas que creo que es tremendo, pues sí, la hipocresía de Vox en cuanto a que siempre critica las medidas culturales y que la batalla cultural de la izquierda, dice mucho Vox, pero la batalla que juega Vox es la batalla cultural, básicamente. No está jugando una batalla de mejora de las condiciones materiales de las personas. Juega una batalla de, pues eso, de que no se hable árabe, que no haya musulmanes. Todo son cosas culturales que ellos, obviamente, extrapolan a que afectan a la vida de las personas. Y, por supuesto, todo afecta a la vida de las personas. Pero no se está demostrando que mejoren la realidad material de las personas. Tal vez, no sé, si alguien tuviera que manejar más datos fehacientes, comprobables, contrastables, de que las cuestiones que están indicando, diciendo, significando ellos, no son ciertas, ¿no? Sí. No damos más información, no se da más información a las personas sobre estas cuestiones que se dicen. Sí, yo creo que ahí repartir las culpas es muy complicado, es muy complejo, pero sí es muy clave el que ahora mismo, antes creo que justo lo estabais comentando también aquí, en redes sociales está ganando, por supuesto, el discurso de la extrema derecha y consigue calar muchísimo entre esa población joven. Adelante Andalucía, aún sin los datos de la edad, por ejemplo, de cada votante, pero Adelante Andalucía parece que gracias a las redes sociales ha calado muchísimo también entre la gente joven. Y entonces, ese discurso, pues es complicado que en un mundo en el que los algoritmos son los que ordenan lo que te llega al final a tu cerebro, es muy complicado que culpar a las explicaciones que den uno u otro. Porque al final muchísimo porcentaje de la población solo se informa con lo que le llega al móvil. Y es muy complicado que si tú ya estás posicionado en un lugar, el algoritmo te muestre cosas de otra ideología. Pero en todo caso, si se llega a la conclusión que las redes sociales están jugando un papel muy preponderante, importante en todo esto, ¿por qué las izquierdas no también manejan con una agilidad potente las redes? Está sucediendo, yo creo. Yo creo que ahora, está pasando ahora. Yo creo que efectivamente ahora se está viviendo el que son conscientes y indudablemente la financiación de los grupos y las áreas de comunicación para redes sociales dentro de todos los partidos de la izquierda ahora son más grandes que nunca. Tanto, no solo por la publicidad, sino sobre todo por las campañas que pueden hacer propias de que todo parezca genuino en cuanto mira qué chulo y qué carismático es nuestro candidato. Y lo están consiguiendo vender. Por ejemplo, indudablemente la cuenta de redes sociales de Adelante Andalucía ha conseguido eso, ha conseguido vender pues el carisma de su candidato y cómo de culturales son su política y su programa. ¿Sí?
yo creo que como está sucediendo ahora, pues queda un camino por recorrer para que se pueda equilibrar esa balanza. Falta también no solo los partidos como tal, sino creo que también pseudomedios de comunicación sí que se han creado exclusivamente para redes sociales por parte de la ultraderecha. Pero no ha sucedido a la misma velocidad lo mismo por parte de los partidos del sector progresista. Así que bueno. No, y cuando tú dices que se vendió la imagen del líder de Adelante Andalucía, ¿los líderes juegan un papel importante en todo esto? Indudablemente. Eso está demostrado que vivimos. ¿Y la base? Está demostrado que vivimos en un mundo de personalismo ahora mismo y que la política son personalismo y que la figura de María Jesús Montero, pues a priori, para sector que no es ya del Partido Socialista, perjudica porque no va a votar. Por supuesto, sí que afianza el sector que ya apoyaba al gobierno del Partido Socialista, pero, y en Adelante Andalucía, un candidato carismático como José Ignacio García sí que beneficia. Y luego las bases son lo que hacen que si no hay un candidato que movilice a gente de fuera, no baje. O sea, la gente sigue a un líder, ya está. Para conseguir gente nueva está demostrado que sí, que hace falta que ese candidato sea carismático, que sea novedoso, que no novedoso, sino que sea visual, que la gente que guste en medios de comunicación. Pero las bases, como tú apuntabas, son muy útiles para lo que le ha sucedido por Andalucía, que no pierda ningún diputado perdiendo en porcentaje de votos. Pero hay una cosa que yo dudo, ¿eh? Cuando en distintas formaciones políticas están dos imágenes potentes que se venden en esas redes, para ponerse de acuerdo el ego no se lo va a dejar, ¿no? ¿El qué? El ego no les va a permitir. El ego. Es muy complejo y al final es en eso en lo que se luchan las batallas, ¿no? Dentro de los partidos y por ejemplo para lo que ha sucedido en estas elecciones creo que hay un punto que es muy relevante y es que en estas elecciones andaluzas la unidad de la izquierda que se había pedido tanto desde la izquierda, por ejemplo con que se tenían que unir Podemos e Izquierda Unida principalmente, se decía que tenía que unirse estos dos partidos. ¿Qué ha sucedido finalmente en los resultados? Pues Izquierda Unida ha conseguido 4 de esos 5 de por Andalucía, sumar uno de ellos y Podemos se ha quedado sin ningún diputado. ¿Esto cómo va a afectar a posibles pactos futuros? Pues creo que a Podemos, por supuesto, le ha perjudicado. Sí. Tú sabes cómo es la radio, ¿no? Sí, hay que cortar, ya lo sé. Me están echando hace rato. Pues sí. Ha sido un placer charlar contigo. Lógico. Pues muchísimas gracias. Gracias. Recordemos que Andalucía es el 18% de censo, que es muy relevante.